Me puse a pensar, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo napolitano que vivía en Castellammare de Stabia, en Italia, ¿qué habrá hecho en el mar que yo tenga esta genética, no? ¿Es así la historia? Vamos a hablar de la herencia, ¿sí? No la herencia económica, sino la herencia de nuestros genes, ¿sí? Cómo heredamos algunas características. Todo lo que te voy a contar parte de un proceso de abstracción total, ¿sí? Esto casi que no se puede ver, por lo cual vamos a tratar de usar la imaginación y sorprendernos. La biología molecular es un hallazgo alucinante de la ciencia y del humano, porque logró entender, descifrar, explicar lo que pasa a nivel muy pequeño sin verlo. Sin verlo. O sea, de forma indirecta. Y eso es mágico a nivel de pensamiento científico, de cómo distintos experimentos te dan evidencia para entender algo que no se ve, ¿sí? Que no se ve a simple vista, pero que encontramos muchas herramientas para entender que funciona así. ¿Qué es un gen? ¿O por qué estamos conformados por genes? En algún momento el óvulo se unió con el espermatozoide y de esa unión se formó una sola célula. Esa célula se dividió y esa célula tenía todo el material genético para hacer un humano como vos. Mi papá y mi mamá estaban ahí. Estaban ahí, ¿sí? Esa célula se empezó a dividir, a dividir, a dividir y se formó una pelotita que eran todas células iguales. Todas esas pelotitas tienen el mismo material genético. Pero en algún momento pasa algo maravilloso. Algunas células dicen, pará, yo voy a hacer piel. Y se empiezan a diferenciar. Me encanta. Ahora dicen, no, yo voy a hacer neurona, ¿sí? Esas células tienen la misma información. Toda la información para constituir un humano está en cada una de las células de nuestro cuerpo. O sea que yo te agarro la mano, te saco una célula, te tengo acá. Está toda la información ahí. Mirá. Pero lo maravilloso es que las células de nuestro cuerpo son todas distintas. Entonces, ¿cómo una célula que es una neurona, que conecta impulsos nerviosos, se diferenció a ser una neurona? ¿Y cómo una célula de la piel, que es un cuadradito como un ladrillito, que tiene otras funciones, activó otras cosas? Se descubrió que para que eso suceda, algunos genes se activaron, ¿sí? Alguna información se activó y otra información se archivó. Claro. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestras células tenemos información genética abundante para producir desde una célula a un humano. Eso ya es maravilloso. Increíble. Lo que tenemos que aprender ahora es cómo se reproducen, ¿sí? Esos mensajes de células a mensajes que pueden ser, por ejemplo, proteínas o enzimas, ¿sí? Entonces lo que voy a intentar explicar es qué es un gen, ¿sí? Que tiene información básica para constituirnos y cómo ese gen puede heredar cierta información y cómo esa información a veces se activa y a veces se desactiva. Vamos a ver, esto es una animación, porque dije que esto no lo podemos ver a simple vista. Que lo estamos viendo. Y muy simple, pero esto es una célula, ¿sí? Una célula humana, ¿sí? En este lugar, con otro color, tenemos el núcleo. Ahí adentro del núcleo están estos genes, está esa información. Ahí es el santo grial. Ahí está toda la información. Claro. Toda la información de un sujeto está dentro de una célula. Está ahí compactada, doblada, como si fuesen esos ovillos de lana que ya vamos a ver más adelante. Esos genes doblados y compactados van a formar lo que se llaman cromosomas, que eso sí se ven por todos lados y que son muy famosos. Esos cromosomas es los genes enrollados muy apretaditos. Pero en algún momento esos genes se tienen que expresar. Ese texto, esa información tiene que empezar a leerse, claro. Tiene que empezar a leerse. Entonces, ¿dónde se lee? Adentro de los núcleos. Así que nos vamos a meter dándole play al video. Vamos a entrar al núcleo, al santo grial de la vida. Mira, ahí está el núcleo. Ahí está el núcleo. ¡Qué maravilla! Y nos vamos a meter ahí adentro de los núcleos. Eso que parece muy loco, ¿sí? Sí, parece loco. Los ovillos de lana son. Son ovillos de lana. Y fíjense que lo que vamos a ver es un gen. Y lo que está sucediendo acá es que hay una enzima que va a estar haciendo una transcripción, ¿sí? Va a estar
está copiando, es como una fotocopiadora Ah, mirá. que produce información que lee ese ADN, esos genes, y transforma y hace un producto, ¿sí? Estos son una etapa de los más famosas. Aunque vos no entiendas muchísimo todas estas estructuras, lo que tenés que saber es que en estos momentos todas tus células están haciendo eso. O sea, todas las células en estos momentos están leyendo genes y ¿Dónde generando estás? ¿En el comedor, en la cocina, proteínas. tirado en la cama, mirándonos? Bueno, en este momento, adentro tuyo, está pasando eso y adentro mío también. Claro. Genial. Todo el tiempo estás produciendo proteínas, produciendo enzimas, o sea, estás leyendo esos genes, ¿sí? Entonces, la lectura de esos genes se da de esta manera. Pero vamos a intentar explicar cómo esos genes a veces están disponibles y a veces no. Y para eso vamos a ir directamente a la mesa, ¿sí? Porque la Sube este mesa lado. es una cosa de locos y es algo hermosísimo. Lo que Qué pudimos maravilla, qué producir producción acá. tenés acá, Sí, decime sí, la sí. verdad. Es increíble, ¿eh? Maroto, me saco el sombrero que en un segundo le tiré 2 instrucciones y me armó esta maravilla, ¿sí? A ver, un Imaginemos- patín trajiste. Imaginemos, tenemos un tejido, un libro. ¿Estos ¿sí? no parecen los patines de la casa Son los de mi abuela? patines, sí, Mirá. son los patines hechos del ¿Cuánto hace de tu que no abuela. veo Hay muchos patines? ovillos de lana, ¿sí? Años. Bueno, pensemos en lo siguiente. Esos genes que se estaban leyendo, imaginemos que en vez de estar constituidos por nucleótidos, son un texto, ¿sí? Acá dice, para formar a Jorge Tartaglione se necesita. Y acá está toda tu información para hacerte a vos, ¿sí? Esta es la herencia genética. Esta es la que heredaste. Pero heredé la mitad de mi viejo y la mitad de mi vieja. La mitad de tu vida. Hay 2 capítulos acá. Un capítulo que vino de tu papá, otro capítulo que vino de tu papá, de tu mamá, ¿sí? Entonces, en esta información está todo para constituirte a vos, toda esta información. Genial. Esta herencia, ¿sí? La herencia genética, es la que conocíamos y que conocimos toda la vida, ¿sí? Para leer esa herencia genética, lo que se necesitan son mecanismos muy complejos. ¿Por qué? Porque esta herencia genética está enrollada en cromosomas. Imaginemos que esos genes están dispuestos de esta manera. De hecho, el material genético, cuando... Mira, ahora viene perfecto. Puede venir Del padre, del de la padre madre y de la madre. ¿Sí? Sí. Entonces, este material genético está muy compactado. Está compactado para prepararse para la duplicación. Pero normalmente se encuentra en un estadio previo a esto. Que podríamos decir que es parecido a esto, realmente. Claro, la lana para hacer esto. Claro, entonces, si lo vemos de forma individual, acá vemos los genes, ¿sí? O sea, vemos el material, un hilo, una oración que dice, para hacer a Jorge se necesita una persona de determinada altura. Podemos imaginar que está tallado en esta parte de este gen. Para poder leer esa información, este gen tiene que estar libre, ¿sí? Pero existe un mecanismo que se descubrió recientemente que lo que muestra es que cuando ese gen está enrollado, no se puede leer, no está disponible, ¿sí? Cuando está desenrollado, se lee. Cuando está enrollado, no se lee. Entonces, se descubrió que existe otro tipo de herencia. No solamente la herencia Que vienen los genes. que viene en los genes, sino en la disponibilidad o en el enrollamiento de estos ¿Y procesos. qué cambia el enrollamiento? Es buena pregunta médica, pero vamos a hacerlo de un ejemplo aún más simple, ya te lo vuelvo a contar. Imaginemos que toda esta información está este libro, ¿sí? O sea, es la herencia, es como si fuese un testamento, ¿sí? Bueno, lo que hace la epigenética es encontrar de este texto tachaduras, anotaciones, marcadores, o sea, por fuera de tus genes. Tus genes no cambian. Lo Pero que va a tú- cambiar son las ¿Y anotaciones que quién me haces. escribió eso a mí? Genial la pregunta. Lo que se escribe, lo que hoy creemos que se escribe, es una mezcla de lo que le sucede a esa persona A lo que le pasó a mi abuelo, mi bisabuelo. Relacionada al con de la- Castella Malestabia. con el ambiente, ¿sí? Los procesos que recibieron tus genes en el ambiente. Voy a resumir esto. Es fantástico lo que está contando. Está contando que si vos, tu abuelo, nació en Galicia, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y tuvo algo en su vida que tachó parte de su cuaderno que tenía los genes de tu tatarabuelo, porque le pasó algo del ambiente, te cambió tu forma.
Sí, heredaste. Empezá a pensar a tu familia qué le pasó. Heredaste los genes y heredaste parte de esas marcas que fueron generándose. Hoy, ¿cómo descubrimos esto? Ahí un poco lo contaba en la previa. Me encanta. Una de las historias más terribles de la humanidad es la historia de este invierno tan crudo que sufrieron los Países Bajos. Al final del nazismo, el nazismo empieza a invadir determinadas ciudades en Holanda y las encierra y les quita toda provisión de alimentos, ¿sí? Entonces la gente estaba ahí adentro, había mujeres embarazadas y esas mujeres embarazadas tuvieron muchísimo hambre. Pero... Hambre, está diciendo. Hambre, frío y hambre. O sea, se llamó el invierno más duro, ¿sí? Una historia terrible que duró años, ¿sí? Había mujeres embarazadas en esos momentos. Entonces, algunos investigadores dijeron, ¿por qué no vamos a estudiar qué les pasó a esos bebés que se estaban gestando en una condición espantosa? Y estudiaron lo que pasó con esos niños, estudiaron qué pasó con esos adultos que se transformaron en adultos, qué pasó con sus nietos, con sus hijos y con sus nietos. O sea, 3 generaciones. Y empezaron a observar que esas marcas que había en esos genes que se habían producido por el ambiente, por el hambre que habían sufrido las madres, mientras ellos se estaban formando, habían sido heredadas 3 generaciones después. Sabés que si yo lo transfiero un poco, esto es algo dramático, pero si vos naciste en un barrio vulnerable y toda tu familia nació en un barrio vulnerable, ¿vos pensás que no va a tachar algo del libro? O si tuviste abuelos o bisabuelos con situaciones traumáticas, ¿vos pensás que no va a trabajar algo en tu libro? Bueno, hoy hay una explicación, es muy evidente y hay mucho estudio, sobre todo en determinadas acciones de tipos de cáncer, donde se observa que esta accesibilidad o no del genoma, que son estas marcas que se generan, están muy vinculados a patologías, ¿sí? Claro. O sea, hay mucho estudio incipiente sobre esta activación o no de determinados genes que desencadena o no distintos tipos de cáncer. Situaciones traumáticas, el holocausto, terremotos, puede pasar cualquier cantidad de situaciones. Hay un estudio muy particular que tiene que ver con el tabaquismo, ¿sí? O sea, lo que se comprobó es que mientras las madres están gestando, si fuman, el tabaco afecta o deja marcas epigenéticas en esos fetos. Le tacha parte del cuaderno de la herencia. Sí, o activa genes que no deberían estar activados. ¿Viste por qué los médicos decimos no fumes o no tomes alcohol durante el embarazo? Bueno, acá Fabricio te lo está explicando de una manera magistral de lo sencillo y fácil que es, porque realmente lo explicás fantástico. Si lo tenemos que traer al mundo actual, ¿cómo lo transferirías al mundo actual? Que la herencia, estamos en un momento donde sabemos a nivel científico algo muy importante que hace mucho no sé, o sea, que hace poco se conocía, que vos heredás genes y heredás información de tus antepasados. Sí. Esos genes se transcriben o no se transcriben dependiendo en parte del ambiente. Lo que hoy sabemos es que el ambiente influye sobre las escrituras que están adentro de tus núcleos. Lo que no tenemos información en la actualidad es si ese ambiente puede modular directamente determinadas características. Por ejemplo, que tus hijos sean médicos, no sabemos si es por una marca epigenética que vos generaste o tiene que ver con un aprendizaje, con ganas, con imitarte, verte. Tiene que ver con una cuestión aprendida. Hoy estamos en ese proceso. Lo que sí tenemos que entender que es una temática incipiente, novedosa, donde no podemos encontrar explicaciones exclusivamente gracias a la epigenética. Nos da elementos para poder suponer qué le pasó a las generaciones anteriores y cómo somos nosotros. Como conclusión puedo tomar que lo que te pasa alrededor va a influir en tu descendencia. Somos una mezcla de genes y ambiente. Mezcla de genes y ambiente. Me da mucho placer poder compartir con ustedes en un canal de aire esto, que es fantástico. Y también pensar que muchas decisiones que no las tomas vos, que las toman políticos, gobiernos, estados, influyen sobre tu persona y que tal vez esas decisiones que toman otros por vos, en un futuro van a influir en tus futuras generaciones. Fabricio, un enorme placer. Pero bueno, hay que generar una agenda y tenemos que armar la agenda con los genes que tenemos, con la epigenética, con el ambiente. Así que ahora Analía Carril nos va a decir cómo nos ocupamos de nosotros mismos